Biografía del apóstol Juan, conocido como el discípulo amado. Antecedentes personales. Era hijo de Zebedeo y se presume que de Salomé. Esto es en base a Mateo capítulo 27, versículo 56 y Marcos capítulo 15, versículo 40. Era hermano de Santiago, también conocido como Jacobo. Zebedeo y sus hijos eran pescadores en el mar de Galilea y se entiende que eran muy prósperos antes de su encuentro con Jesús. Parece que Juan ingresa en la narración de los evangelios en Juan 1, 35, 40 como un discípulo anónimo, entre la multitud que escuchaba a Juan el Bautista junto al Jordán. En este caso, él y Andrés, el hermano de Simón Pedro, fueron los primeros discípulos de Juan el Bautista en seguir a Jesús. Aparentemente, Juan fue con Jesús a Galilea unos pocos días más tarde y asistió a la boda en Caná. Juan estuvo con Jesús en forma intermitente durante el año siguiente, el periodo de su ministerio en Judea, pero también dedicó parte de su tiempo a la pesca. Cuando Jesús comenzó su ministerio en Galilea, invitó a Juan y a su hermano y también a Pedro y a Andrés a ser discípulos permanentes. Algunos meses más tarde se contó entre los 12 elegidos para ser apóstoles, el discípulo amado. Con Pedro y Jacobo fue miembro del círculo íntimo de Cristo, presenció la resurrección de la hija de Jairo, estuvo presente en la transfiguración y también en el Getsemaní. Su carácter. Demostró un espíritu impetuoso en varias ocasiones, como cuando reprendió a algunos que trabajaban en nombre de Cristo, pero no eran discípulos formales de Jesús, y cuando propuso pedir que bajara fuego del cielo para consumir a los habitantes de una aldea samaritana que no quiso recibir al Señor. Reveló egoísmo al solicitar con su hermano lugares de honor junto a Jesús en su reino futuro, pero también demostró celo y lealtad al declararse listo para enfrentar la muerte de su maestro. Durante su relación con Jesús, Juan parece haberse entregado plenamente a la influencia suavizante y subyadora del Salvador, y como resultado de su carácter fue transformado. Aparentemente entró en un compañerismo mucho más profundo y rico con el Maestro que los demás apóstoles. Y cabe mencionar que Jesús le dio el sobrenombre junto a su hermano Jacobo de Boanerges. Otros hechos hasta la resurrección. Él y Pedro fueron enviados por Jesús para que hicieran los preparativos para la Pascua. Durante la cena pascual, Juan se recostó en el pecho de Jesús y le preguntó quién era el que lo había traicionado. Cuando Jesús fue arrestado, Juan huyó juntamente con los otros apóstoles, pero recuperó el suficiente valor como para estar presente en el juicio de Jesús. Gracias a su amistad con el sumo sacerdote, logró que Pedro también pudiera acompañarlo. Él estuvo cerca de la cruz sobre la cual fue crucificado Jesús, y ahí recibió el encargo de que cuidara a la madre de Cristo. En la madrugada de la resurrección, cuando María Magdalena les informó que la tumba estaba vacía, Juan y Pedro fueron hasta el lugar para cerciorarse de lo que había sucedido. En el relato donde se menciona la aparición del Señor resucitado en Galilea, los hijos de Zebedeo son mencionados de manera especial y a Juan quien primero reconoce a Jesús. En la escena siguiente, se corrige la falsa impresión de que Juan no moriría antes del retorno del Señor. Al final del capítulo se confirma la veracidad del registro en el Evangelio. Esto lo encontramos en Juan capítulo 21, versos 20 y 24. En la iglesia primitiva. Después de la ascensión, Juan permaneció con los otros 10 discípulos en el aposento alto en Jerusalén y posteriormente se unió a Pedro en las actividades misioneras en la ciudad. A pesar de su encarcelamiento, ambos apóstoles testificaron valientemente de su fe en Jesús. Más tarde, Juan y Pedro fueron a Samaria para ayudar a Felipe. Posiblemente estuvo entre los apóstoles y los ancianos que vivieron en Jerusalén por muchos años. Sus últimos años de vida.
La tradición apoyada por la implicación de Apocalipsis 1, versículo 11, sugiere que durante los últimos años de su vida, Juan estuvo a cargo de las iglesias en la provincia romana de Asia Menor, con sede en Éfeso. Desde allí fue exiliado por Domiciano a la isla de Patmos. Según la tradición, Juan fue echado en un caldero de aceite hirviente, pero al no morir fue enviado a Patmos, aunque se cree que fue liberado cuando Nerva llegó a ser emperador en el año 96 después de Jesucristo. De acuerdo con una tradición, Policarpo, Papías e Ignacio fueron discípulos de Juan. Después de su liberación, de acuerdo con esta tradición, vivió en Éfeso y murió de vejez durante el reinado de Trajano. Juan como escritor. 5 de los libros del Nuevo Testamento se le atribuyen a él. El cuarto evangelio, 3 cartas y Apocalipsis. Este es el último, o sea, Apocalipsis, donde realmente aparece su nombre. Y finalmente, me gustaría mencionar que a Juan se le describe como el discípulo a quien Jesús amaba. Los defectos de su carácter, con los cuales inició su carrera como apóstol, impetuosidad indebida, intolerancia y ambición egoísta, con el tiempo fueron controlados hasta el punto de que él llegó a ser conocido especialmente por su generosidad y amabilidad. Sin duda alguna, un gran ejemplo del poder transformador de estar cerca de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones.